Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos das la vida, Señor. Ese es el primer y más grande milagro que registramos en este día, pero no el único, porque también nos das la oportunidad de encontrar en tu palabra cosas nuevas, cosas que antes no habíamos escuchado, enriquecer nuestro conocimiento y que ese conocimiento nos dé hambre y sed de conocerte cada vez más. Invitamos como invitado de honor a nuestro estudio, lo recibimos al verdadero Maestro y único, al Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Desechamos todo pensamiento, toda palabra, todo deseo humano para sujetarnos solamente a lo que proviene de Dios. Ninguna otra cosa recibimos en esta fiesta de la palabra, sino solamente lo que provenga de Dios. Y hacemos un lugar en nuestro corazón como tierra preparada para que allí se siembre y crezca y florezca, de manera que traiga algo visible a nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo, nuestra petición, nuestro deseo y nuestra certeza también, porque confiamos en tu palabra, Señor, que nos asegura que tú trabajas en nosotros, momento a momento. Así te pedimos que seamos dóciles, que aprendamos a atesorar, a valorar tu palabra, tu amor, tu misericordia. Por todo esto te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a tratar el calendario hebreo. El calendario hebreo, les decía yo, tal vez no sea tan funcional porque nosotros no hacemos unos estudios muy profundos. Para los estudiosos, investigadores que les busca adentrarse en las profundidades de la palabra, sí se necesitan muchos de estos conocimientos. Pero yo creo que a nosotros, que somos ajenos a la cultura oriental, pues nos va a ser un poco de ayuda. Quiero decirles que el calendario hebreo tiene algo de similitud. Posteriormente vamos a ver por qué se parece al calendario budista, al hindú, al chino y al tibetano. Muchos de nosotros no sabemos ni lo concerniente a nuestro propio calendario, ¿sí? Nuestro calendario es el calendario gregoriano, porque un papa Gregorio X número fue el que decidió que había que organizar el tiempo para que todos nos entendiéramos, porque cada quien usaba su calendario y sus fechas y era muy difícil coordinar cosas. Entonces se instituyó el calendario gregoriano. Dentro de las curiosidades de nuestro calendario gregoriano es que originalmente tenía 10 meses. Tan es así que septiembre viene del séptimo, octubre viene del octavo, noviembre viene del noveno y diciembre viene del décimo. Pero un emperador romano decidió que quería un mes que tuviera su nombre y entonces incluyó el mes de julio. Y luego otro emperador dijo, ay, yo no me voy a quedar atrás. Y entonces decidió que también quería tener su mes e incluyó agosto. Y entonces se recorrieron los meses y quedamos en 12 meses. Bueno, el calendario hebreo cuenta los días, los meses, los años diferente a nosotros. Entonces tenemos que saber y luego empezar a entender
cómo es que ellos miden el tiempo, empezando por el día. El día, si me hace alguien favor de leerme Génesis 1:5. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ajá. Entonces, nuestra Biblia dice que fue la tarde y la mañana, pero esa en realidad es una mala traducción. Recordemos que nosotros fuimos traducidos del original hebreo en estos textos del Antiguo Testamento al castellano, y entonces lo tradujeron la tarde y la mañana del día primero. Pero en realidad lo que dice es fue la noche y el día primero. Entonces, no, sí está grabando. Nada más que no sé por qué no tengo luz, pero no lo quise tocar. Entonces, los días bíblicos se inician en la noche, al caer la noche. Ahora, los meses, ahí hay un mundo de trabajo y de cosas que comprender y que recordar. Vienen del término Jodesh. Jodesh. Ese término es el que se le aplica a la luna. Y entonces en el hebreo significa tanto luna como mes. Entonces diríamos que nosotros, en vez de decir es el mes tal, ellos dicen es la luna tal. ¿Sí? Otra cosa que encontramos en la Biblia, bueno, antes de llegar allá, los días bíblicos no tienen, y aún hasta hoy en Israel los días no tienen nombre. Ellos dicen al primer día, el primer día, al segundo día, el segundo día, al tercer día, al cuarto, al quinto, al sexto, y solamente el séptimo día tiene nombre, que es el Shabbat. ¿Sí? Todos los demás se mencionan por su orden. Los meses, de igual manera, bíblicamente, se hicieron primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Y entonces en la mayoría de los escritos primeros en la Biblia, encontramos que el día 12 del mes tercero, por ejemplo, así es como se refiere a las fechas. Entonces, esta distribución de los meses se hacen por medio de la luna. Aquí tengo una serie de cosas curiosas que no sé si irlas contando desde ahorita, pero qué tal que luego no nos alcance el tiempo. Vamos a irnos a la pura información y luego les doy los detalles curiosos. Ahora. Entonces resulta de que esto de los días, los nombres de los días, lo vemos en Génesis 1:5, 1:8, 1:13, 1:19, 1:23 y 1:31, que es cuando se hicieron los diferentes días de la semana. Cómo fue la noche y el día de tal día. En cuanto a los meses, habíamos dicho que se rigen por medio de la luna. El mes se inicia con la luna nueva. Quizá muchos de nosotros que no estamos familiarizados con las fases lunares, ni siquiera sabemos qué es la luna nueva. La luna nueva es cuando la luna, de estar en completa oscuridad, se le empieza a ver el primer filito apenas distinguible de luz. Y de allí va creciendo la zona iluminada de la luna
hasta que llega el momento en que se ve completamente brillante, grande, resplandeciente, que es la luna llena. De allí empieza a desaparecer partes de esa zona iluminada y se va haciendo cada vez más oscura, más oscura, más oscura, hasta que llega el momento en que está completamente oscura la luna y no se ve en el cielo. Esas que se llaman fases lunares, casi cada una dura un aproximado de una semana. Entonces, 4 fases lunares hacen 4 semanas. A los 7 días son 28 días. El mes lunar en realidad tiene 29 días y una fracción, pero como no querían cambiar a la mitad de un día, un mes, pues entonces lo usan todo el día. Su calendario lunar, en los originales tiempos, no había forma mucho de analizarlo y todo. Un poquito ya después, los rabinos se dedicaron a hacer cálculos astronómicos y todo, y llegaron a la conclusión de cuánto dura el mes lunar, casi sin ninguna diferencia a lo que hoy en día se sabe, que ya se calcula con otros instrumentos más poderosos. Entonces, los meses lunares se trata de observar, sobre todo en el pasado, hoy ya se calcula también astronómicamente, pero en el pasado se observaba a ver el primer rayo de luz que daba. Si llegaba el día 29 y no se veía el rayo de luz, se declaraba que el siguiente día iniciaba el mes, porque es el día 30, ¿sí? De donde hay unos meses que tienen 29 días y otros meses que tienen 30 días. En cuanto a los años, el pueblo hebreo lleva una suma desde la creación del mundo en Génesis. Desde allí inician su cuenta de años. Nosotros en el gregoriano lo calculamos a partir del nacimiento de Cristo, que tampoco es tan exacto, tiene unos errores. Nuestro calendario tiene muchos errores, como el... Traducido de calendar.com. Alexa, silencio. Errores en la programación del calendario. Alexa, silencio. Entonces, tiene muchos errores. Y ya me desconcentré un poquito. Ya me pasó lo que a Xochitl Gálvez. Ya me volví a conectar. Entonces, para saber en qué año calculan los hebreos que estamos en el año nuestro, que sería el 2025, sumándole 3,760 años. De tal manera que este año la cuenta hebrea es de 5,785. Para ellos estamos en el año 5,785. Bueno, hasta aquí vemos que les estoy hablando de un calendario lunar. Pero una cosa muy importante para el pueblo hebreo son las fiestas solemnes. Y las fiestas solemnes se tienen que celebrar en determinadas estaciones. Entonces hay necesidad de que recurran al que determina las estaciones del año, que es el sol. Entonces, esta es la coincidencia que tiene con los otros calendarios que mencionamos, que son lunisolares. Toman en cuenta a la luna y toman en cuenta al sol, aunque en este caso solamente usan al sol para que las fiestas que ellos consideran que tienen que celebrar, que son fiestas solemnes y que está marcado en qué estación del año tiene que caer,
consideran al sol con las estaciones. Así tenemos que entonces ellos tienen unos periodos o ciclos de 19 años. A los 19 años de iniciado un periodo de los que toman con sus meses lunares, tienen que emparejarse con los 19 años que han pasado del calendario solar. Entonces esto lo hacen agregando cada 3 años un mes completo al año. Entonces tienen 2 años de 12 meses y un año de 13. 2 años de 12 meses y un año de 13. Así hasta que se cumplen los 19 y quedan emparejados. Estos años que tienen 13 meses se les llaman embolismales. Ese término únicamente existe para los años judíos que tienen 13 meses. No se aplica a ninguna otra cosa. Los años de 12 meses tienen un mes Adar y los que tienen 13 meses tienen un segundo Adar, ¿sí? O sea, 2 meses Adar. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de un nombre? Si les dije que no existían los nombres, que existía el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, o no sé si se los mencioné, así aparece en la Biblia, no tenían nombres. Pero recordemos que en un periodo el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y allí la cultura babilónica hizo su influencia en los nombres de los meses. Entonces, los nombres de los meses judíos son derivaciones de nombres de los meses babilónicos que estaban en el idioma acadio. Esto lo vemos, por ejemplo, en Esther 3:7, si alguien me puede hacer favor de leerlo. Dice, amén. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Ahasuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Ahí vemos que ya se le da el nombre y a cuál número de mes le corresponde. Ya cuando regresa el pueblo judío, que regresó a reconstruir el templo y luego a habitar Jerusalén otra vez, pues ya traían la influencia de que los meses ya tenían un nombre. Otra cosa curiosa que no puedo explicarla también en su plenitud es que durante el año hebreo hay 4 años nuevos. 4 años nuevos. Ahí les va. El primer año es el primer año nuevo es el que celebra la salida del pueblo cautivo de Egipto. Eso lo tenemos en Éxodo 12:2, si lo leemos, por favor. Amén. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Así es. Allí en ese capítulo 12 de Éxodo es donde Dios le está dando a Moisés las instrucciones del Cordero Pascual. En qué día lo van a hacer y cómo lo van a celebrar y todo. Pero para empezar, en ese mes tenían que llamarle el primer mes de su año, ¿sí? Entonces ese se le considera el inicio del año religioso, que se inicia con la salida de Egipto y se inicia en el mes de Nisan. Luego tenemos que el primer mes de Eliul se presentan las ofrendas animales en el templo. Eso se hacía en el pasado, se apartaban unos corderos y se llevaban de ofrenda de animales al templo. Eso ya no se celebra actualmente porque los judíos ya no tienen templo.
pero cuando estuvo el oficio sacerdotal en el templo, tenían ese inicio de año, ¿sí? El siguiente es el que se inicia el primer día de Tishrei. Es el que nosotros conocemos como el Rosh Hashanah, el que normalmente hasta se nos informa en los noticieros que están celebrando los judíos el Año Nuevo Judío, y es en el mes de septiembre. No les digo una fecha porque todas las fechas judías se mueven, porque recordemos que lo determinan los movimientos lunares, no su fijo. Y el último, que definitivamente no sé cómo lo determinaban, pero se llamaba el Tu Bishvat, que es el año nuevo de la naturaleza, de los árboles y de toda la vegetación. ¿Cómo se dan ellos cuenta cuándo es el Tu Bishvat? No tengo idea, pero es otro año nuevo, es el año nuevo de la naturaleza. Bueno, ahora les voy a comentar algunas de las curiosidades que tengo para ustedes. Decíamos que para las festividades los judíos tienen que considerar las estaciones, pero también, no sé si estamos muy enterados en los hechos astronómicos, la Tierra está dividida en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y las estaciones en el hemisferio norte no son las mismas del hemisferio sur. Cuando el hemisferio norte está en una estación, en el sur están en otra estación. Entonces, ¿cómo van ellos a unificar sus celebraciones? Bueno, porque consideran las estaciones que están en Jerusalén, que está en el hemisferio norte. Entonces, se rigen por las estaciones del hemisferio norte. Les decía que algunas festividades tenían que llevarse a cabo en ciertas estaciones del año. El Rosh Hashanah y el Sukkot se tienen que celebrar siempre en otoño. El Pesaj, que es la Pascua, siempre tiene que ser en primavera. Y el Shavuot siempre tiene que ser en verano. Las celebraciones de nosotros, de lo que llamamos Semana Santa, siempre inicia el primer domingo después de la luna llena de primavera. Por eso nuestra Semana Santa tampoco es fija, se mueve, porque la iglesia la toma de la Pascua judía, que se mueve, pero siempre tiene que ser en primavera, y es el primer domingo para nosotros después de la luna llena. Entonces, bueno, ahora una cosa bien curiosa. En aquellos tiempos que se celebraban, ya voy a apurar, que se celebraban los meses, que no existían aparatos para que astronómicamente se determinaran, los meses se definían, el inicio de cada mes, por dos testigos. Dios les dio la instrucción de que de los sacerdotes tenían que observar la cebada después del mes 12, o sea, cuando ya se sabe que tiene que empezar el inicio de año, tenían que observar la cebada. Cuando la cebada estaba en un punto exacto para ser cosechada completamente madura, se le llama que está Aviv. Y entonces se tiene, en el momento en que los sacerdotes se levantaban de madrugada y veían que la cebada ya estaba, tenían que ir ante unos otros sacerdotes a darle testimonio de que ellos ya habían observado eso, y si lo veían válido, decían que sí, y ahí se iniciaba el primer mes del año.
Entonces, el primer mes se llama por eso Abib, pero Abib es todo el mes porque se determina cuando la cosecha está lista para ser cosechada. Luego la tienen que cosechar. Luego viene la fiesta de los frutos, que es otra celebración, en donde presentan la avena tostada, la cebada tostada, perdón. Y entonces esa cebada tostada, madura, se llama Abib. Y hasta que se hace todo eso, el pueblo puede empezar a consumir la cebada madura, que se llama Abib. Todo ese mes es el mes de Abib, ¿sí? Y por eso tiene ese nombre. Bueno, otra cosa curiosa es que las festividades que ya les mencioné y los reyes tenían que ser nombrados, ascender al trono en el mes de Nisan. Luego tenemos que hay una celebración para los judíos que es una semana de años, o sea, 7 años. Y el 7º año se le llama sabático, o sea, del Shabbat, para la tierra. A ellos se les dio instrucción que por 6 años trabajaran la tierra y el 7º año no deberían de cultivar la tierra. De esto hay unas enseñanzas y unos estudios muy bonitos que quizá en alguna oportunidad los vamos a ver aquí. Luego, a los 52 años se celebraba un jubileo. Último dato curioso es que en Jerusalén y en Israel las festividades duran un día. Pero fuera de allí, judíos que habitan en Estados Unidos, en Alemania, en otros lados, celebran 2 días. ¿Esto por qué? Porque ya les dije que no se podía saber cuándo iniciaban los meses, sino hasta que salía la observación de los testigos. Entonces, una vez que se daba por bueno que iniciaba el mes, tenían que avisarle a toda la población que se había iniciado un mes para que empezaran a contar sus festividades. Entonces, como a veces eran lugares tan lejanos que no llegaban en 15 días o más con las noticias de que ya se había iniciado un mes hace 15 días. Y entonces ellos lo que hacían era que llevaban a cabo su celebración, que la mayoría son como a mediados del mes. Y entonces, una vez que llegaba el día 15, decían, si no tenemos anuncio, pues hoy celebramos, por si hoy es el día 15. Y habíamos dicho que cuando no aparecía la señal del inicio del mes en el día 29, el 30 se declaraba que iba a ser el inicio del mes. Entonces decían, pues o es hoy que es el 15 o será mañana, y para no equivocarnos, la celebramos los 2 días. Y así se hace hasta el día de hoy. Los judíos que están lejos de Jerusalén y de Israel celebran 2 días cada festividad, y en Israel y en Jerusalén solamente un día. Hay muchas más cosas curiosas sobre el calendario lunar, es muy interesante, sirve para muchas cosas cuando uno estudia la Biblia profundamente. Y hoy pues ha sido una información que espero que haya sido novedosa para la mayoría. Vamos a despedirnos. Padre, gracias porque siempre tu palabra nos habla de cosas, de una mente especial, porque todo esto tú lo dirigiste. Y ahí, aunque el hombre no tenía conocimientos astronómicos en aquellos tiempos tan seguros, tan excelentes como el día de hoy, se manifiesta, como tu palabra lo dice, que en tu creación y en todo lo que tú hablas y en todo lo que tú ordenas y diriges, se ve tu sabiduría, tu conocimiento, tu magnificencia, tu autoridad sobre todas las cosas. Gracias, Padre, por compartirnos eso hoy. Nos vamos con gozo y nos despedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.